Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en Diversidad CDMX. Y estamos en una de las secciones también muy importantes que nos permite comunicarnos con ustedes, ya que, recuérdenlo, vía hashtag con Diversidad CDMX o vía DM, mensaje directo, ya sea en Twitter o en Facebook, pueden comunicarse con nosotros y mandarnos sus preguntas, sus inquietudes o sugerencias. En este caso estamos en Buzón de Dudas. Y en Buzón de Dudas tenemos una pregunta que nos hizo llegar Manuel a través de un mensaje directo de Facebook y dice: tengo 32 años. Desde hace 3 años vivo con VIH. En un principio, cuando me enteré que estaba contagiado, juré que no volvería a salir con ninguna persona. Ahora que ha pasado el tiempo, que he aceptado mi condición y que vivo con niveles imperceptibles del virus, vuelvo a sentir la necesidad de estar con alguien. Tengo mucho miedo de salir con una persona. Por un lado, no quisiera decir que estoy infectado, pues pienso que puede venir desde el rechazo hasta una agresión. Pero tampoco me quiero sentir un mentiroso al ocultar mi situación. ¿Cómo y en qué momento consideran que debo decirlo? Bueno, yo creo que en la primera cita, porque creo que todavía hay primeras citas, ¿no? ¿Sí hay? Sí, Sí, sí. Sí se vale, ¿no? Siempre hay una primera Siempre hay cita. una primera cita que y luego es ya como venden las 15. La 2 y luego la Que bueno, 3. que en Sex and the City decían que era como entrevista de trabajo con cócteles. No, el punto es que creo que en esta primera cita, cuando expones tu opinión política o tu religión o si te gusta el Pokémon o no, creo que también ahí podría exponerse el tema para que efectivamente él no se sienta como que está engañando a la gente y que tampoco después venga un problema más complicado a nivel pareja de, oye, ya estoy súper enganchado, llevamos 3 años y ahora me acabas de decir esto. Sí, creo que la sinceridad es un punto muy importante, independiente de que avance o no la relación. O sea, sí es un punto importante de humano a humano, de ser sincero, ¿no? O sea, y no solamente con ese tema, sino con muchas cosas. Yo creo que tiene que ser orgánico, o sea, tiene que darse. Pero No- definitivamente orgánico y no es una tarjeta de presentación. Exactamente, pero digamos que si tú predispones, ya lo platicábamos, Sí. ¿no? Entonces suceden cosas muy feas, como monstruos, como cosas que no están ahí y se empieza a hacer una bola de nieve que luego no puedes parar. Yo creo que es mejor que todo suceda, que tú deja que tu corazón te guíe y en esa medida vas a encontrar tú el momento perfecto para que sucedan las cosas. Es mi forma de pensar, digamos. Yo también creo eso, digo, siempre y cuando no sea una sorpresa, como dices, ¿no? Ya creo que después de esa haber parte tenido relaciones y que digas, pues, sin protección. O sea, esas cosas son las que no están padres. Bueno, hay que que- no tiene que ver ahora- con contarlo, ahora, sino con hay una que cuestión de siempre madurez, de estar que cualquier persona se protegiéndose. proteja de, ajá. O sea, siempre hay que tener sexo protegido, sepas o no que la otra persona está infectada. Tengas o no tengas el virus, Exactamente. o tengas o no alguna otra infección, siempre hay que estar protegido para protegerte y Y proteger además, a los que te rodean. qué fortuna, ¿no? si encuentras el amor, a mí me parece que el amor todo lo perdona, ¿no? Y entonces todo lo ahí- puede, digamos. Todo lo permite, más que todo lo perdonas, permite, todo lo puede, todo lo Porque perdona. Claro. además hay parejas cero discordantes, es decir, que una de las dos es portadora del VIH y la otra no, y tienen vidas seguras y sanas. Nada más hay que estar informados. Le dejamos de tarea este término de pareja cero discordante a nuestro amigo para que ahonde más en el tema y listo, ¿no? Claro, y claro que se puede y puedes seguir teniendo relaciones y parejas infinidad de veces en toda tu vida, no siempre y cuando estés informado y tu pareja también esté informada, porque creo que para romper el miedo no hay mejor herramienta que estar informado, romper Exacto. con esos mitos. Pero sobre todo lo que dice Ego, del amor y de lo orgánico y de lo que el corazón dicta, ¿no? Que eso me encanta de ti. Y bueno, hablando de sentimientos y emociones, pues vamos a Historia de Vida, a celebrar la historia de una persona, un gran luchador, que a raíz de verse en una situación de portar el virus del VIH, él decide luchar y lograr lo que hoy es una gran realidad para todos nosotros, que es Clínica Condesa. Vamos a checar la historia de vida de Jorge Saavedra. Y bien amigos, hoy en Historia de Vida, una persona que ha aportado muchísimo a la lucha y al colectivo LGBT. Con ustedes, Jorge Saavedra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con Al contrario, nosotros. gracias por invitarme. Pues como lo dije, realmente hiciste una gran aportación que fue la fundación de la Clínica Condesa. Después de esto y de haber dirigido Sencida, ¿ahora qué estás haciendo? Bueno, ahora soy embajador global de salud pública para una fundación internacional que se llama AIDS Healthcare Foundation, que está basada en Los Ángeles, y tenemos actividades en 36 países en todas las regiones del mundo. Ok. Ahora, regresando un poco en el tiempo, ¿qué fue lo que te movió para realmente lograr que la Clínica Condesa se consolidara? Bueno, primero sensibilizarme, ¿no? Y la sensibilización llegó a mí, no la busqué yo. Soy una persona, soy médico, soy gay, tengo VIH, entonces
todos los ingredientes ahí. Bueno, sí. Entonces, Era palomita. Sí, entonces sería absurdo que no estuviera sensibilizado. Y antes del año 2000 no había en México un espacio que se llama ambulatorio fuera de los hospitales que pudiera dar atención en VIH-Sida, que pudiera dar tratamiento. Se atendía en varios hospitales, pero completamente era insuficiente, porque aparte no había medicamentos. Claro. Jorge, para seguirte, preguntarte, saber más de tu trabajo, ¿en dónde podemos seguirte? Pues yo creo que en Facebook, Ok. en mi página web de Facebook, que Jorge Saavedra. Perfecto. Y una cosa más, cuando este plano ya no exista, ni tú ni yo, ni muchas cosas que conocemos, ¿cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que alguien que fue congruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Eso Qué es maravilla. Lo que siempre he esperado hacer. De hecho, creo que eso es una cosa maravillosa, el ser congruentes. Y creo que tu trabajo lo ha sido, ¿no? El reconocerte portador y el luchar por obtener, porque realmente este es un gran logro y ahora lo que haces a nivel internacional. Te agradezco muchísimo, Jorge. Sí, no fue fácil aceptarme portador, pero creo que por congruencia lo tenía que hacer si me dedico a esto. Claro. Y invitar a muchos a hacer lo mismo. Sin embargo, no es obligatorio. Puede alguien mantenerlo confidencial, pero siguiendo protegiendo. Bueno, hablando un poquito de esto antes de acabar, Sí. ¿crees que sea necesario que todo el mundo tenga que hacerlo público? No, no es necesario. No es necesario. Todo el mundo se debe proteger asumiendo que la otra persona con quien va a tener una relación sexual casual lo tiene y es mejor protegerse. Entonces, siendo así, pues no es necesario. Lo que sí es necesario que cualquier persona que salga positiva tome tratamiento. Si toma tratamiento la persona y logra su carga viral indetectable, Claro. no va a transmitir el VIH. Y ahora sí Eso hay es que algo protegerse, nuevo, ¿no? Eso es algo nuevo. Ok. No, de todos modos hay que protegerse. Pero una persona con tratamiento que logra suprimir su virus, no eliminarlo, suprimir su carga viral, no va a transmitir el VIH. Y eso es muy importante que la gente lo sepa para que acepte e inicie el tratamiento lo Claro. antes posible. Y sobre todo llevar una vida sana, ¿no? Yo muchas veces creo que gente no necesariamente portadora de VIH, sino también gente con diabetes o con otros padecimientos que cambian sus estilos de vida, a veces tienen vidas mucho más sanas de los que creemos que estamos sanos, ¿no? O sea, que hay una revisión de qué comemos, qué bebemos, no fumar, muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, la diabetes aquí en México está matando miles de personas al año. Esa es una causa directa del comer mal. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias, No, al Jorge. contrario, un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues regresamos al estudio allá a Diversidad CDMX. Jorge Saavedra, exdirector de la Clínica Condesa. Muchísimas gracias por tu historia de vida y por ser un angelito para muchos de los compañeros de este colectivo LGBT. Que para mí es un santo. Ha hecho tantas cosas por nosotros, unos que ya se fueron, otros que vendrán, pero fundador de la Clínica Condesa no es nada sencillo. Pueden leer un poquito más en el libro Chulos y Coquetones. Ahí pueden ver cómo se inició esta historia. Y bueno, estoy un poco de nervios porque me toca presentar, por supuesto, ¿qué te traes? Como ya saben, son 30 segundos que mis compañeros van a recomendar algo y ustedes también lo pueden hacer en el hashtag ¿qué te traes? Así que vamos a iniciar esto con Johnny. Bueno, pues hablando del tema de portadores de VIH, creo que es muy heroico y valiente el contar la historia, el compartir, el visibilizar el hecho que la vida de un portador de VIH no es una vida trágica, no se acabó la vida, hay muchas cosas por hacer. Entonces, por eso les recomiendo el canal de YouTube de Diego Orc Ruiz, para que chequen su historia. Es un chavo entrañable, muy valiente y muy divertido. Amigos, yo les quiero recomendar Happiness, que es la única botella oxio-biodegradable que se encarga de recaudar la lluvia para convertirla, después de algunos filtros, en agua purificada y alcalina. Pero lo mágico de esto es que tú tomas agua y donas agua. El 100% de lo que se recaude de las donaciones de esas botellas va a las comunidades rurales que no tienen acceso al agua y que tienen que caminar entre 4 y 5 kilómetros con galones de agua en la espalda. Así es que recuérdenlos, encuéntrenlos en la página de www.aguaenmovimiento.org o en @water4happiness.
Y también en YouTube hay algo fantástico que se llama Aguas con tu ligue. Es una campaña para que si tú sales con alguien, sepa la gente a dónde va, porque hoy en día es muy peligroso salir y no saber con quién vas. Así es que yo te recomiendo que entres y veas Aguas con tu ligue. Todas las opciones que tienes para estar tú seguro, tu pareja, tu familia y todos estemos felices y contentos. Se me fue el aire. Y se nos fue el tiempo también del programa. Lo que no se nos puede ir es detectar a tiempo si somos portadores del VIH, tener un tratamiento óptimo, ir a lugares maravillosos como la Clínica Condesa Exacto. y tener una vida sana. Ser empáticos con nuestros amigos, nuestros compañeros y con los desconocidos también. Hacer el bien sin mirar a quién. Y sobre todo, no tengas miedo. Sé. Orgánico todo y todo estará en paz. Qué Y bonito. recuerden que la mejor herramienta es la información. Hay que romper Exactamente. mitos y estigmas. Estamos ya en el siglo XXI, por Dios. En el siglo 48. Todo en el siglo en el que estemos, pero siempre la información es importante y compartirla con la persona que tal vez no la tenga, porque a lo mejor no es que sean, quieran ser groseros o sean malos, Exactamente. simplemente no están informados. La ignorancia es un cáncer social. Exacto. Para eso está este programa, así es que síganos viendo como cada miércoles y repitan también en el programa en el canal de YouTube de Capital 21. Por favor, acabamos de dar un salto cuántico con esta información. Claro que sí. Recuerden que nosotros somos Diversidad CDMX, que estamos aquí en Capital 21. Nos Así es. vemos la próxima semana. Recuerden también nuestras redes sociales personales que son Johnny Carmona. @la_supermana. y @Sheila Ferrera. Y recuerden Nos también en vemos. hashtag Diversidad CDMX comentarnos. Nos vemos la otra semana. Gracias. Bye.